Pero yo quiero preguntarle a nuestro invitado, hay una cosa que quedó pendiente, Eleazar, y que ya algunas personas me planteaban antes del programa dudas sobre esto. Y yo también cuando estoy leyendo las notas soy muy rudo, crítico, en el sentido de que a veces falta información. ¿Cómo se detecta? Ya sabemos que una bala fue disparada o no fue disparada, fue encontrada o no fue encontrada, pero me llama la atención por un hecho que acaba de ocurrir en la Ciudad de México de una mujer que iba a presentar unos videos y dijo que sufrió un atentado su camioneta. Y por ahí la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal empezó a hacer una investigación y por ahí va la idea de que no había tal atentado, sino que había sido presuntamente un autoatentado. ¿Cómo darnos cuenta de dónde se disparó, a qué distancia se disparó un arma? ¿Cómo ayudarnos con su conocimiento? Esto involucra lo que es la balística externa. Dentro de la balística externa es en el momento en que sale la bala hasta el instante en que llega a pegar sobre algún objeto o cuerpo. Para tal efecto debemos de dilucidar 3 cuestiones. Además, en balística externa hay que determinar la distancia, a qué distancia, que va a servir bastante para el caso de que estuvimos forcejeando, fue en riña y entonces la penalidad va a bajar. Pero si se determina que la distancia fue más de 1 metro, más de 1,5 metros, ¿qué es lo que va a acontecer? Al ello ya no va a entrar dentro de riña. Claro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un orificio por proyectil de arma de fuego, en el cual, por su figura, su forma circular que nos está indicando que fue perpendicular. Mientras que cuando es de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, va a ser su figura ovoidal. ¿Por qué? Si ustedes agarran un lápiz y lo presionan sobre el papel en forma vertical, les dará ese tipo de figura morfológica. Sí. Si lo hacen en forma inclinada, va a entrar con esta forma ovoidal. De ahí que esto también ayuda bastante, esta morfología, a determinar la trayectoria. Para tal efecto, no nada más basta la morfología, sino la aplicación también de la física, particularmente el tiro parabólico. Ese tiro parabólico es aplicado en la balística para determinar la trayectoria. Las matemáticas nos servirán para el ángulo de tiro. Luego entonces, si sabemos nosotros la distancia, sabemos el ángulo de tiro y sabemos la trayectoria, podemos saber la posición que guardaba victimario, es decir, pasivo con activo. Y en el caso de objetos como el que usted refiere del vehículo, pues también se pueden determinar, porque sobre esos orificios se puede aplicar también prueba química, como viene siendo la prueba de Walker, o en su caso por absorción atómica. Aquí estamos viendo, nuevamente retomo el caso de la balística interna, que decía para determinar si esa bala y ese casquillo fueron expulsados, y en este caso fue percutido por el arma de fuego. Si ustedes observan en la parte central, vemos nosotros como si fuesen 2 ojos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Ese surco que se está viendo, ese hundimiento, podemos ver lo que es producto de la aguja percutora, porque para que se dé el efecto de expulsión de esa bala, necesitamos nosotros que haya una aguja percutora. Aquí, a manera de semejanza, agarraríamos nosotros un cincel, le pegamos al centro, y ¿qué va a hacer? En el interior tenemos nosotros un llamado tripié, que es parte metálica. Al profundizar, es la parte que se le llama culote, va a rozar con el tripié, y al rozar 2 metales van a producir una energía, y esa energía térmica vía calor nos va a producir que, con la sensibilidad que tiene el fulminante, ácida de plomo, estifanato de antimonio, se produzcan las chispas y se uniformiza la flama ya con la pólvora. Esta pólvora es equivalente, si nosotros vemos el casquillo, tiene un volumen constante, a semejanza de tener nosotros una olla express. Si le damos nosotros temperatura, que es la que se le da a la pólvora, la temperatura,
y en este caso no le colocamos nosotros la válvula de seguridad, obviamente que los frijoles van a estar en el techo. Aquí igual no va a salir los frijoles, va a salir la bala. ¿Sí? Y luego entonces, eso allí tenemos la aguja percutora, esa es la función. Tenemos también lo que viene siendo el respaldo, para verificar también lo que viene siendo el extractor y el inyector, y con eso se puede determinar de qué arma procede, tanto en su calibre, en su marca y en su matrícula. Equivalente a decir, yo vi que ese vehículo, placas de circulación tal, fue el que atropelló. ¿Qué es lo que se requiere ya nada más únicamente en el caso del vehículo, que estoy haciendo a semejanza, será preguntar a tránsito a quién corresponde? En el caso del arma, verificar si está registrada esta, y en el caso de que diga la persona que es el propietario que la perdió, pues dime a quién, o por qué no la diste de baja, o a quién se la regalaste. Lo que son las ciencias forenses facilitan de una manera científica a determinar la verdad histórica, porque al menos dentro de la criminalística vemos que todo es química, física, matemáticas, entre otras ciencias exactas. Y fíjese que como le decía yo a Eleazar hace un momento aquí en el Cortes, la interdisciplinariedad, ¿cuánta gente interviene en un acontecimiento más allá de las suposiciones y del sentido común? Creo que fue fulano, creo que fue a veces los medios no favorecen en eso, generalmente distorsionan la realidad porque hay intereses de fondo que cuidar, tantos asesinatos sin esclarecer, no sé qué sucederá en este mundo. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. María Núñez habla de tránsito y dice que tiene una pregunta para nuestro invitado. Fíjense, ustedes pueden hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo tardan las huellas digitales en borrarse de un objeto? Ahorita nuestro invitado va a dar contestación, leo las otras llamadas para que tomen bloque Eleazar y usted nos haga comentarios. Huellas, ¿cuánto dura la huella? La mataviejitas, ¿cuánto? Después de mucho tiempo, o depende del objeto, o depende de la grasa que traían los dedos, no sé. Usted sabe más de esto. Everardo Nuño dice, ¿qué tan importante es preservar y asegurar el lugar de los hechos? Esa es otra de las preguntas, huellas y lugar de los hechos. Y otra llamada de Ángeles Ascué, espero que esté bien mi pronunciación, de Colonia Jardines de la Cruz. Ella nos dice, felicita al programa y dice, para el conductor, ¿cómo se imagina a un criminal? Dios mío, nunca me habían hecho una pregunta así al aire, pero yo le quiero decir, pues porque tengo la responsabilidad de contestar, es que para mí no creo que tenga sexo, puede ser hombre o mujer, edad, no importa la edad, tampoco el color de piel, ni la estatura, ni la nacionalidad. Creo que puede ser cualquier persona que no controle y no reflexione sobre sus impulsos. Creo que aquella gente que se deja llevar por la ira o las emociones, creo que es esa, pero además déjeme decirle que cualquiera puede ser un criminal entonces, pero eso no nos debe llevar a no salir en este mundo del miedo, que ahora ya toda la gente no quiere salir a la calle, hay que salir a jugar fútbol y a pasearse con la familia, porque cualquiera puede ser un criminal. Ese es mi comentario rápido y breve y espero que le deje satisfecha, pero esa es una opinión muy, muy personal. Y quiero preguntarle a Eleazar, hablemos de lo que nos ha dicho nuestro público. ¿Qué le gustaría abordar primero, huella o el lugar de los hechos? El lugar de los hechos. A ver, díganos. El lugar de los hechos. Sí, como qué importancia tiene, yo llego y qué tengo que ver, a dónde debo voltear, si hay muerto, no hay muerto, si es un suicidio, alguien se colgó, ¿qué sucede? ¿Cómo ustedes ven ese lugar de los hechos? Sí, el lugar de los hechos es la fuente de los indicios y de las evidencias donde se va a clarificar la verdad histórica de cómo sucedieron los hechos. De ahí que dentro de la criminalística, para el levantamiento de cadáver, tengamos nosotros que aplicar la metodología que involucra 5 pasos. El principal y la base es la preservación y conservación del lugar de los hechos. Muy acertada su pregunta, ¿por qué? Porque en ese lugar de los hechos, si se trata de un lugar cerrado, lo que debemos de hacer es no permitir el ingreso de personas que sean ajenas al ámbito multidisciplinario del aspecto forense. Como estamos viendo en este caso, puede encontrarse después en un lugar abierto como lo es esto, debemos de circular, al menos partiendo como base el cadáver, 50 metros de diámetro. ¿Quién nos puede auxiliar aquí? Pues
en primer término, la policía preventiva, que es la que llega, es decir, la policía municipal. En segundo lugar, sería oportuno que lo hiciera también la Secretaría de Vialidad y Tránsito. Porque si usted observa, cuando ellos van a hacer cualquier servicio de mantenimiento, bloquean perfectamente las calles. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no coadyuvar, siendo todo un organismo preventivo, sí, que lo es la policía municipal, como también lo son ellos preventivos? ¿El por qué? Porque en ese lugar de los hechos podemos encontrar, retomo ahora para las huellas dactilares, sí, pero si alguien llega y que lo que hace, si no tiene la capacidad y la cultura forense, puede llegar y tomar el vaso y ya está dejando las huellas de él, con respecto a las huellas del presunto o de aquellos que participaron anteriormente. Y con esa huella, ¿qué es lo que podía sacar? La identificación, no nada más dactilar, sino también del ADN. Y ya esta otra persona, ¿qué estás haciendo? Es que soy el Ministerio Público o soy el periodista. Por lo tanto, se debe de respetar esa área. Muchas veces, como lo hemos visto, se encuentran casquillos, balas, y a veces para la noticia, y discúlpenme de veras, agarran la bala, agarran el casquillo, lo muestran. Ya eso ya está cambiando. Parte de la situación, gracias a Dios, hay tantos indicios que se pueden localizar que cuesta más trabajo, pero se resuelve el asunto. Entonces sí es vital la preservación y conservación del lugar de los hechos. Y esto, reitero, quien lo debe de ser es la primera autoridad. El Ministerio Público estará a cargo de que se cumpla, lo hará operativamente los policías ministeriales, y los peritos coadyuvarán a esa preservación. ¿Y las huellas cuánto duran? Vamos a ir a la observación. En cuanto a esa metodología, después, ¿qué es lo que es? Porque es un estudio multidisciplinario. La observación le va a involucrar personal de diversas características, como viene siendo en identificación peritos técnicos que van a encontrar huellas, y estas huellas, ¿qué es lo que van a hacer? Su levantamiento de las mismas a través de ¿qué? Ya sea de reactivos sólidos, líquidos, gaseosos, o simplemente por haz luminoso. Una vez que se tienen esas huellas levantadas, se va al cotejo. Estas huellas verificamos si el sujeto ya tiene o no antecedentes penales y por qué delitos pudiera ser un reincidente o uno habitual, o en su caso se manda estas huellas dactilares a la base de datos donde hay asuntos que no se clarificaron, pero que en su oportunidad y en su tiempo se levantaron las huellas dactilares, caso de la Mata Viejitas, que esas huellas se levantaron en su oportunidad, no tiempo después, sino en el levantamiento de cadáver, se manda a la base de datos. ¿Y qué estaban haciendo estas huellas? Ah, caray. Como también podemos ver que estos técnicos en identificación, aparte del levantamiento de huellas, pueden realizar el retrato hablado como medio de identificación, y que hemos visto que no depende tanto de la calidad del perito, porque los peritos a nivel nacional están capacitados, tienen muchísima habilidad. Aquí tenemos en Jalisco al famoso Pollito Aceves, que este es un hombre de mucha habilidad y que va a depender también de los datos que aporte. Sí. Pero hemos visto que a veces a través de este retrato hablado, como lo estuvimos viendo, se puede identificar a la persona. También lo podemos hacer a través de queiloscopias, que viene siendo las surcosidades de los labios. Lo podemos hacer rugoscopía, es decir, las arrugas palatinas, odontología, sobreposición, hasta llegar el ADN o antropología forense. Estamos hablando de un tema importante sobre las ciencias forenses en general, y hemos dado pequeños saltos hacia un lado y otro. Espero que usted nos vaya siguiendo las huellas. Con lo que dice Eleazar, pues son huellas muy importantes, porque ahí están en el lugar de los hechos de este programa, sentidos. Tenemos llamadas de usted y le decimos que viene el último bloque del programa. Vamos a ir a un corte de identificación, pero si usted todavía tiene algo que preguntar o algo que decir a nuestro invitado, pues adelante, hágalo ahora.
En unos segundos regresamos y esta plática continuará a lo mejor después, pero con usted nada más unos 5 o 10 minutos terminamos ya. Entonces hable y díganos lo que piensa sobre esta temática.